¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a la farmacéutica Rosana Wan y vamos a la primera pregunta. Tiene que ver, ¿qué es el síndrome de fatiga crónica? La fatiga crónica es un síndrome. Como es un síndrome, es un conjunto o una constelación de signos y síntomas. ¿Cuál es la característica principal? El cansancio. Un cansancio irreductible con el reposo. La persona, por más que trata de descansar, no lo logra. Ese cansancio, además, puede provocar que esta persona sea una discapacitada, que quede en la cama o no pueda salir de la habitación ni de su casa. También puede ocurrir que no realice las tareas habituales. ¿A quiénes afecta? Puede afectar a mujeres y a varones, pero a las mujeres 10 veces más que a los varones. La edad la mayoría se presenta entre los 30 y los 50 años, pero también puede afectar a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores. ¿Y cuáles son las causas de este síndrome? Las causas del síndrome de la fatiga crónica pueden ser varias. En principio puede ser por el virus del herpes humano, por el virus del Epstein-Barr, que es el que provoca la mononucleosis, o por otra infección. ¿Qué hacen estos virus? Que provocan una inflamación del sistema nervioso central y una respuesta inmunitaria deficiente. También puede ser una causa, la genética. Si uno busca, puede existir hasta 2 generaciones anteriores un antecedente de una persona con esta misma patología. Y por último, puede ser también una causa ambiental. Esto es estrés del trabajo como desencadenante, un estrés de familiar o un estrés que ocurra por una situación de incomodidad que le provoque este síndrome. ¿Y cómo se llega al diagnóstico del síndrome de fatiga crónica? En principio, no hay una prueba diagnóstica fehaciente para el síndrome, por lo cual en la consulta se deben de observar 2 situaciones, la mental y la física. En cuanto a la física, hay una alteración del sueño, hay un cansancio duradero aún en el reposo, hay dolores musculares de las articulaciones, dolor de cabeza, dolor de garganta. Y en cuanto a lo mental, también hay problemas de irritabilidad, trastornos en el sueño, confusión. Esta confusión puede traer acarreado problemas en la memoria, en la atención. ¿Qué es lo que se hace? Se recurre en principio a un diagnóstico diferencial. ¿Para diferenciarlo de qué? De aquellas enfermedades que también pueden provocar cansancio, pero que se pueden diagnosticar con pruebas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, el hipotiroidismo, enfermedades renales, hepáticas, cardíacas y otras infecciones. Y por último, ¿cuál es el tratamiento para el tema de la fatiga crónica? No hay un tratamiento específico, tampoco generalmente de una cura, pero sí podemos buscar alivio. Puede ser un alivio a través de los medicamentos para aliviar la ansiedad o los dolores o la fiebre si ocurriera. Y si no, pueden haber ejercicios específicos para tratar de aliviar la sensación de cansancio. Estos son ejercicios de meditación, de relajación, técnicas para mejorar la calidad del sueño. También pueden ser yoga o pilates, evitar el estrés, terapias conductuales, psicológicas, y sobre todo tratar de que la familia acompañe al paciente en este camino, porque es importante para la familia reconocer que no es
una situación que la persona esté cómoda, sino que no lo puede evitar y hay que acompañarla. Gracias, Rosana. Hasta la próxima. Chao. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Comenzamos con el farmacéutico Iván Sartori. Y la primera pregunta tiene que ver con que te voy a pedir una definición de qué es el sedentarismo y cuáles son las enfermedades que trae aparejadas. Hola Tete, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme nuevamente en el programa. Bueno, primero que nada quería hacer una distinción entre la terminología sedentarismo e inactividad física, que si bien se usan indistintamente, la Red de Investigaciones de Comportamiento Sedentario de Estados Unidos establece que el sedentarismo es el comportamiento o la actitud de estar sentado, reclinado o acostado, mientras que la inactividad física es no cumplir con los estándares de actividad física exigidos o requeridos o recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La OMS dice que la actividad física es todo movimiento de los músculos esqueléticos que requiere un gasto de energía. Dicho eso, por más que uno cumpla con los estándares que pide la OMS, conviene no estar sedentario el resto del día. O sea que si uno tiene un trabajo sedentario, como estar sentado frente a una pantalla todo el día, levantarse cada una hora, ir a tomar agua o hacer alguna otra actividad. El 60% de la población mundial no realiza suficiente actividad física y es el cuarto factor de riesgo para enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, enfermedad isquémica, accidente cerebrovascular, cánceres, entre los cuales se puede destacar el de mama, el de útero, y también para la depresión y la ansiedad. Hay que recordar que con la actividad física se liberan muchos neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina o la dopamina y la serotonina, que dan una sensación de bienestar. ¿Cuáles son las recomendaciones de actividad física? Bueno, para las recomendaciones de actividad física, la Organización Mundial de la Salud divide a la población en tres grandes grupos etarios. Primero, el grupo que va entre los 5 y 17 años de edad. A este grupo le recomienda realizar 60 minutos diarios de actividad física y dice, por otro lado, que se van a obtener mayores beneficios si se realiza aún más actividad física. Para este grupo en particular, la actividad física debe ser predominantemente aeróbica. Pueden ser actividades lúdicas, paseos en bicicleta, algún ejercicio, deportes, etc. Para el siguiente grupo, que es el que va entre los 18 y 64 años de edad, recomienda realizar 30 minutos de actividad física diaria o 150 minutos de actividad semanal, y por otro lado dice que se van a obtener muchos mayores beneficios si se realizan 300 minutos semanales de actividad física. En este grupo también pueden ser deportes, ejercicios o cualquier otro tipo de actividad, como puede ser limpiar la casa, hacer trabajo de jardinería, etc. Para el último grupo, que es el que va entre los 65 años de edad en adelante, se le recomienda también, como en el anterior, realizar 150 minutos de actividad física semanales, pero también dice que se van a tener mayores beneficios si se realizan 300 minutos o más de actividad física. Para este grupo en particular también se le recomienda realizar trabajos de fuerza, porque se va perdiendo la fuerza muscular de los 40 años en adelante, y también actividades de equilibrio para evitar las caídas. ¿Y qué tipo de actividad física se puede realizar en casa o en el trabajo? Bueno, domésticamente pueden ser actividades del tipo de jardinería, lavar los platos, limpiar la casa. Puede ser también un cambio de actitud hacia lo que normalmente se realiza, por ejemplo, al recibir o realizar una llamada telefónica, no estar sentado ni acostado, sino estar de pie, caminar con el teléfono, etc. En el ámbito laboral, lo que conviene es cuando uno se tiene que desplazar hacia la oficina, bueno, no utilizar ascensores, sino hacer uso de las escaleras. Después, si uno está sentado todo el tiempo frente a la computadora, levantarse a cada hora para ir a tomar un vaso con agua o hacer otro tipo de actividad. Si uno tiene una hora de almuerzo, salir a caminar y dar una vuelta.
si es que eso es posible. También, si uno recibe una llamada telefónica, no quedarse sentado, sino ponerse de pie. Si se puede caminar, se camina, etc. Hay un gran cambio cuando una persona evita el sedentarismo. Y esto lo podría haber dicho George Mueller, un trabajador de la NASA, que estuvo a los 91 años postrado en una silla de ruedas y por consejo de una colega de la NASA se empezó a poner de pie cada 20 minutos. Bueno, 3 meses después empezó a caminar sin ningún tipo de inconvenientes. O sea que el cambio está en nosotros mismos para evitar el sedentarismo. Muchas gracias, Iván. Gracias. En esta época de la pandemia del coronavirus es bueno tener en cuenta las siguientes diferencias. Si tenés tos seca y estornudos, se debe a la contaminación del aire. Si tenés tos, mucosidad, estornudos y secreción nasal, es un resfriado común. Si tenés tos, moco, estornudos, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad y fiebre leve, es una gripe. Si tenés tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, padeces coronavirus. Como siempre, la recomendación: consulta al médico o al farmacéutico. Presento ahora a la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierre y la primera pregunta es: ¿qué es la laringitis? Hola Tete, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, sobre todo en este momento donde hablamos de un aislamiento social preventivo y obligatorio. Estamos los farmacéuticos para poder acompañar a la gente y a toda la comunidad farmacéutica también, dándole el apoyo desde mi lado a través de esta situación que estamos atravesando. Te cuento, la laringitis es la inflamación de la laringe. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que recordar que nosotros tenemos en lo que es el tracto respiratorio, después de la boca tenemos faringe, laringe y por último la tráquea. Cuando la laringe se inflama, se habla de laringitis. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes que uno puede tener ante una laringitis, que es con lo que a veces se acercan a la farmacia a consultarnos, es por la picazón de garganta, como dice la mayoría de la gente. A veces se produce una sensación de sequedad, de irritación o una tos seca. ¿Y por qué cambia nuestro tono de voz? ¿Por qué se produce ese cambio en nuestro tono de voz? Tenemos que tener en cuenta que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales. En esas cuerdas vocales, a medida que va pasando el viento, se va produciendo un movimiento de vibración y es lo que genera el sonido y el timbre de nuestra voz. Cuando la laringe se encuentra inflamada, este tono de voz se bifurca, cambia y a veces puede ser o que tengamos una voz un poco más ronca o en otros casos se presenta lo que se llama disfonía o afonía, donde el tono de voz es prácticamente imperceptible. Por último, Claudia, ¿cuál es el tratamiento entonces para la laringitis? Generalmente se utilizan corticoides, que son los que van a permitir desinflamar tanto las cuerdas vocales como la laringe en sí. Estos corticoides se presentan en forma de gotas o soluciones orales o también se presentan en forma comprimida. Debemos tener en cuenta que en el caso de los corticoides, como cualquier otro tratamiento, se debe respetar la posología, es decir, la forma de administración y cada cuántas horas debe administrarse. Otra de las cosas que podemos encontrar en las farmacias son los comprimidos que se llaman comprimidos de disolución oral, que se disuelven en la boca, no se toman como los comprimidos habituales y estos también permiten mejorar el cuadro. Además de eso, podemos utilizar buches y otra de las cosas que se usan también habitualmente para acompañar estos tratamientos son los caramelos, que pueden ser caramelos de mentol, de miel, de mentol y miel asociados, de eucaliptus y también caramelos de ambay para evitar la irritación en la garganta y así disminuir esa tos seca que se presenta como síntoma. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Llega ahora el farmacéutico Horacio Benjerou y le vamos a preguntar ¿qué es la fibromialgia?
Buenas tardes, Tete. Acá estamos con el tema de la fibromialgia. Vamos a empezar por definir qué es la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que está conceptualizada hace mucho tiempo, pero no tenía como una definición. Se tenían los conceptos de que era una patología que estaba relacionada con el dolor, pero como era un dolor muy especial, digamos, no era una cosa común, era muy difícil definirlo. Recién en la década del 90, relativamente hace poco, la Organización Mundial de la Salud logró definir fibromialgia como una enfermedad que ataca, digamos, toda la parte muscular y esquelética del cuerpo humano, llegando a producir lo que el paciente dice a la mañana cuando se levanta de la cama, directamente me duele todo. Ese todo implica diferentes aspectos de la fibromialgia, que es lo que vamos a definir ahora, que son, digamos, puntualmente el dolor, la fatiga, que es uno de los componentes, y el insomnio, otro de los componentes, lo cual hace que, cuando hablemos de tratamientos, vamos a tener el problema de que no hay un médico que pueda definir en una sola entrevista, si realmente el paciente sufre, porque realmente es un sufrimiento lo que tiene el paciente, sufre fibromialgia. Por eso, tenemos que ver que tenemos que trabajar con médicos que tratan el dolor, con médicos psiquiatras y con médicos clínicos. ¿Y cómo diagnostica un médico la fibromialgia? Bueno, ya habíamos hablado de la definición de fibromialgia. Ahora vamos a entrar un poco en el diagnóstico. ¿Cómo es que el médico puede diagnosticar la fibromialgia? El paciente, como explicamos antes, llega al consultorio y le explica al médico que le duele todo. Entonces, en ese momento sería simplemente un tratamiento del dolor. Entonces, el médico pregunta las zonas y ya ahí empieza a tener un parámetro para darse cuenta que no es solamente el dolor, porque la fibromialgia normalmente está ubicada en la parte cervical y en la parte lumbar. Entonces ahí el doctor le pregunta al paciente cómo es su día a día. Entonces normalmente el paciente está con cansancio, es un cansancio físico, emocional, durante todo el día. Entonces ya ahí tiene la segunda parte y le falta la tercera, que es uno de los factores que ya lo habíamos mencionado, que era el insomnio. Entonces, como el paciente está cansado todo el día, a la noche tiene muchas dificultades para dormir. Entonces, en ese momento, él tiene ya 3 parámetros. Tiene el dolor y su ubicación en el cuerpo del individuo. El individuo está cansado todo el día. El individuo no puede dormir a la noche. El individuo se levanta a la mañana siguiente y se da cuenta que hasta que pueda empezar a conectarse, le duele absolutamente todo, como fue que dijimos anteriormente. Y ahí ya el doctor ya tiene listo el diagnóstico de que el paciente sufre la fibromialgia. ¿Y cuál es el tratamiento que se puede entonces implementar? Tenemos ya el paciente, tenemos el diagnóstico, entonces el médico ya enfoca directamente un tratamiento. Habíamos hablado de que, el médico puede ser un médico del tratamiento del dolor, también son médicos psiquiatras los que trabajan con los pacientes con fibromialgia, porque hay un componente emocional, y también hay neurólogos. Entonces, de ahí nacen los tratamientos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que son tratados por médicos del tratamiento del dolor específicamente, tenemos toda la batería de analgésicos que nosotros conocemos. Generalmente son los AINES con los antiinflamatorios. Después tenemos la parte de los psiquiatras. En ese caso
el paciente es tratado con, por ejemplo, duloxetina, que es un antidepresivo, y también con otro tipo de antidepresivos, como ser la amitriptilina, que son los antidepresivos tricíclicos. Y en el caso del neurólogo, es una combinación de todo. Es decir, no hay así una droga específica para el tratamiento de la fibromialgia, y tampoco realmente hay cura. Es decir, lamentablemente el paciente que la sufre está, digamos, de alguna manera condenado a mantener un tratamiento por el resto de su vida, porque de la misma manera que no conocemos la causa, tampoco hay un tratamiento específico para ese problema que tenemos. Y por último, Horacio, ¿se puede utilizar el aceite de cannabis para el tratamiento de la fibromialgia? Y para finalizar esta charla sobre fibromialgia, tenemos, lo que está por venir. Ya lo hemos hablado varias veces en tu programa, el aceite de cannabis, que hay que mencionarlo porque en este momento muchísimos pacientes están tratados con aceite de cannabis y realmente ha funcionado muy bien. Eso es porque nuestro organismo tiene muchísimos receptores de cannabis y evidentemente todos esos receptores se activan con el aceite de cannabis y le dan una enorme mejora al paciente. Desde el punto de vista del dolor, desde el punto de vista del insomnio, porque el aceite de cannabis trabaja sobre el insomnio, es decir, es una de las terapias, y también en la parte de depresión, porque trabaja sobre la parte emocional. Entonces, es un principio activo que abarca, todos los factores que ya mencionamos. Hay que recalcar que no es el aceite de cannabis que trabaja con el psicoactivo, que es el THC, sino que es el aceite de cannabis que es importado, que tiene cannabidiol en mayor proporción que el THC, y es el aceite de cannabis que es el que tenemos que utilizar. Tenemos que tener mucho cuidado de utilizar los aceites de cannabis que se elaboran artesanalmente en los edificios, en los balcones o en los viveros, porque ahí hay una mezcla de todo y no sabemos si realmente nos va a solucionar el problema. Entonces, ese aceite de cannabis que lamentablemente se consigue, de contrabando, que es el canadiense o el americano, es el que debemos utilizar. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria, y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, informate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales, y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos, varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenerlos en casa. Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si no estás enfermo, no uses barbijo. Estos solo deben ser usados por personas enfermas y por los profesionales de la salud. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso racional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 Quédate en casa.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro semanal. Nos preparamos para la próxima, por supuesto. Muchas gracias y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Y como siempre digo, muchas gracias a todos los farmacéuticos, las farmacéuticas de todo el país por la labor que están realizando. Chao.